Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa lo escuchaba a gusto. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Acerca del libro de Tobías que nos ha acompañado en esta semana, en estos días, viendo estas historias tan bellas, familiares, tan como tomadas de la vida familiar, de la vida de vecinos, y cómo allí acontece lo de Dios. Eso es lo bello de estos textos, con esa sabiduría con que podemos mirar a Tobit, el papá de Tobías, a Sara, la que le es regalada como esposa, y sobre todo la presencia misteriosa pero tan bella de Rafael, el ángel que los acompaña, el que presentó a Dios las oraciones de ambos y fue como acompañando ese camino de fe que, como vemos, va terminando, tiene como un final feliz. Le parece a uno como una película bonita, como una novela que termina bien. Termina bien porque pues está lo de Dios en la vida de las personas. Vamos viendo cómo son personas que van descubriendo el actuar de Dios en sus vidas, y entonces aún la misma experiencia de dolor, de sufrimiento, de penuria, vivida desde el ángulo y desde la fuerza que da la fe y que da la oración y que da la confianza en el Señor, pues como que hay una mirada distinta, y sin lugar a duda acontecen cosas maravillosas. Alguien dice, pues, para quien hay personas que exigen milagros para tener fe, y hay quien dice que para quien tiene fe, toda la vida se convierte en un milagro. Es decir, la mirada de fe te permite siempre mirar tu vida y todas las circunstancias desde el ángulo de Dios, desde la mirada de Dios, desde la sabiduría de Dios. Este libro de Tobías nos permite entonces resaltar eso. Y también quiero resaltar una cosa muy bella que ustedes pueden notar, es este ejercicio constante de bendecir, este reencuentro de Tobías esperado es su madre la que oteando esperaba, como cuando en la escena del hijo pródigo es el padre el que espera al hijo, aquí es la madre la que espera al hijo, y el padre anciano sale casi que tropezándose para reencontrar a su hijo, y todo esto acontece en una escena de bendición. Dios es bendición a Dios, bendición a las personas, y ustedes saben que bendecir significa decir bien y desear el bien. Qué bueno que en la experiencia de nuestras vidas, de nuestros hogares, en todas nuestras relaciones, nosotros nos acostumbráramos, como fuimos acostumbrados desde niños por nuestros padres y abuelos, a pedir la bendición de Dios permanentemente sobre todo lo que somos y hacemos, y sobre todo a bendecir a los demás, es decir, decir bien de los demás. Qué bueno que un cristiano, un discípulo misionero, un seguidor de Jesús, un hombre o mujer de fe, nunca hablará mal de un hermano, y mucho menos le puede desear el mal. Nosotros somos
llamados siempre, así recibamos el mal e injuria, dice San Pablo, bendigan siempre y deseen siempre el bien a los demás, inclusive a quienes les hagan el mal. Deseenles siempre el bien y hagan siempre el bien en la medida de lo posible. Esto es una gracia especial que le podemos pedir al Señor, y porque toda esta conclusión del libro de Tobías, lo veremos mañana, acontece en una atmósfera de bendición a Dios, de alabanza, de gratitud por el reencuentro, por el feliz retorno, por la curación, por la salud, por todo el bien que han vivido, la protección del Señor a través de la presencia, en este caso, del arcángel Rafael. Entonces quería resaltar este aspecto de la primera lectura, y justamente el Salmo 145 recoge esos sentimientos. Alaba, alma mía, al Señor. Tañeré para mi Dios mientras existe, y aparecen todos los motivos de alabanza. El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, ama a los justos, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda. Por eso un pobre que reconoce la obra de Dios, una persona que siente que Dios actúa en su vida, no puede sino sentir motivos de alabanza, de bendición y de gratitud. Y el Evangelio de Marcos, sencillamente quiero anotar este aspecto. Esta vez es Jesús quien pregunta a los escribas por qué hay como una contradicción entre dos títulos con los cuales se llama Jesús, Hijo de David, y el Evangelio de Marcos pues siempre apunta a reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Entonces, Hijo de David es un título que responde más bien a unas expectativas mesiánicas de tipo político, de tipo las que tenían los discípulos y las que tenían todo el pueblo de Israel en aquel momento. Y Jesús va ayudando a dar un paso también en la comprensión de quienes lo siguen, y sabemos, está en Jerusalén, está en las vísperas de su entrega definitiva. Y entonces el título Hijo de David tiene unas connotaciones unas miras y unas expectativas meramente políticas y humanas, y no corresponden plenamente a lo que es la misión, la identidad con la que Jesús es enviado. Y sabemos por el Evangelio de Marcos, al final, en la apertura del Evangelio de Marcos y la conclusión del Evangelio de Marcos es la misma, es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y ustedes saben que ese título, Hijo de Dios, lo confesará un centurión romano al pie de la cruz cuando Jesús muere, cuando Jesús entrega su vida, para indicarnos que Jesús corresponde a las expectativas de Dios, no a las expectativas humanas. Su misión no se queda en un ámbito de un reinado político. Podría haberlo hecho, ¿no? Jesús, su tarea, su misión, su identidad se define con lo que Dios le pide, con la voluntad de Dios, con el reinado de Dios, con el señorío de Dios. Y el señorío y el reinado de Dios le va a pedir a Jesús un modo distinto de llevar a cabo el reinado de Dios. No es a través de los medios humanos, no es a través del poder, no es a través de la dominación, va a ser a través de la entrega total y definitiva de su propia vida. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, también esto es importante para nosotros entendernos como discípulos de Jesús. ¿A quién seguimos nosotros? A un Mesías meramente hijo de David, es decir, meramente según las expectativas humanas, según políticas, sociales, o realmente nosotros seguimos a Jesús que entrega la vida, que dona totalmente la vida en obediencia al Padre, en fidelidad a la voluntad del Padre. Y entonces también eso es importante que nosotros definamos qué Mesías seguimos, con quién le estamos apostando la vida.
al señorío de Dios, por el cual Jesús se la jugó toda, el señorío y el reinado de Dios en su vida, a través del camino que el Padre Dios le presentó. La pasión, la entrega, la donación de su vida. Para nosotros este es el camino que se traduce después en servicio, en entrega, en donación, en no dominación, en no búsqueda de los poderes humanos, sino realmente solo crear, abrir espacios al reinado de Dios en nuestra vida y en la vida de todos los demás. Pidámosle al Señor que nos permita entender también nosotros el mesianismo de Jesús, la misión de Jesús, y entendiéndola podamos entender también nuestra misión, nuestra tarea como discípulos misioneros suyos.